es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora en Cooperativa con Felipe Gallegos. Presenta Previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora. Como cada sábado de 9 a 10 de la mañana hablamos de educación previsional, hablamos también de temas económicos, de educación financiera, como siempre, a través de la sintonía de la radio cooperativa. Esta fue una semana tremendamente cargada de noticias. Estuvo sobre la mesa el tema del quinto retiro del 10%, luego de que a inicio de semana los diputados declararan admisible el proyecto que presentó un grupo de parlamentarios. De hecho, hay 8 iniciativas de este tipo circulando en el grupo que irá ahí también a exponer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, poniendo el punto de vista del gobierno que se opone justamente a esta iniciativa. Todo eso y más ha marcado la agenda noticiosa en la última semana, y para analizarla estamos ya en contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, consultora especializada en temas de seguridad social, para hablar justamente de la agenda en materia de pensiones. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenos días. Hola, Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Rodrigo, intensa agenda en materia de pensiones. Yo lo que te quería partir preguntando por esta idea del quinto retiro del 10% que poco a poco ha ido ganando terreno en el Congreso. Se aprobó la posibilidad de legislar y hoy hay 8 proyectos de este tipo en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? ¿Por qué sería negativo para la economía un quinto retiro del 10%? Si nos puedes dar tu opinión al respecto. Bueno, como en retiros anteriores, nosotros hemos señalado las alertas, las alarmas en torno a tomar una medida de este tipo. Hemos manifestado reiteradas veces los efectos negativos que una medida de este tipo tiene sobre, primero, las propias personas, en la medida que los retiros previsionales generan una afectación de los saldos, se ven reducidos los saldos de las personas y por lo tanto se van a ver reducidas también sus futuras pensiones. Ese es el primer efecto, o sea, el primer efecto va en contra de las propias personas, pero también hay una serie de otros efectos negativos sobre la economía y bueno, y por eso es que creemos de que no es una medida correcta, como no lo ha sido tampoco las veces anteriores, y ya hemos visto los efectos en los últimos meses, sobre todo en el monto de las pensiones y en el monto de los ahorros de los últimos pensionados que hemos visto en enero y febrero. Rodrigo, ustedes también durante la semana dieron a conocer ahí algunas cifras de cómo sería el eventual impacto de un quinto retiro del 10%. Ustedes daban, cifras de cuánta gente podía acceder y también dan cuenta del número importante de personas que podrían quedar sin saldo. Así es, bueno, como decíamos, siempre se ha planteado esta medida como que van a ayudar a las personas y claro, efectivamente puede significar dinero fresco para personas que se han visto afectadas en el contexto de la pandemia y por lo tanto necesitan de este dinero para poder enfrentar sus necesidades más urgentes, sus gastos de primera necesidad. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que quizás este no es el camino adecuado. El camino adecuado es un camino en el cual no se recurre necesariamente al ahorro de las mismas personas, ahorros que se han visto afectados como resultado de los 3 sucesivos retiros de fondos previsionales y que está dejando un daño previsional enorme. Lo que nosotros hemos dicho es que como resultado acumulativo de los 3 retiros anteriores, actualmente hay del orden de 2 millones de personas que no tienen saldo en sus cuentas y hay otro casi 3.100.000 personas que tienen saldos inferiores a 1 millón. Y por lo tanto, entonces, el resultado de un retiro como el que se está planteando podría ser que más de 5.100.000 personas queden sin saldos en sus cuentas. Esto equivale al 45% del total de los afiliados al sistema. Por lo tanto, estamos generando un daño sobre las personas, sobre sus futuras pensiones, efectos que se verán en el mediano y largo plazo. Esa cifra es brutal, ¿no? 45% de los afiliados que queden sin saldo deja ahí bien complicada la situación del sistema de pensiones también. Absolutamente, y la verdad es que esto también va en contradicción con lo que de alguna manera motiva a los parlamentarios que están impulsando esta medida, porque dicen y argumentan de que esto iría en favor de las personas que más lo necesitan, y lo que nosotros queremos declarar y alarmar
y poner el énfasis en decir de que en definitiva hoy día las personas que probablemente que más lo necesitan son personas que ya no tienen saldos en sus cuentas o tienen saldos muy bajos en sus cuentas. La cifra da cuenta que el orden de 1 millón de personas tiene menos de 100.000 pesos en sus cuentas y por lo tanto entonces de ese es el monto del cual estamos hablando. Quienes podrían resultar beneficiados en términos de poder hacer estos retiros o montos más significativos desde sus cuentas de ahorro previsional son las personas que tienen más saldo. Las personas que tienen más saldo son aquellas que tienen mejores rentas y que probablemente tienen mayor ahorro y por lo tanto no son justamente aquellas que podrían tener una urgencia de hacer retiro de estos fondos. Si logro entender tus palabras, Rodrigo, tú te refieres a que, en definitiva, este nuevo retiro de ahorros previsionales no ayudaría justamente a las personas más vulnerables, por así decirlo, sino que quizás beneficiaría a las personas que tengan mayores ingresos. Absolutamente. Siempre se ha hablado de un carácter regresivo de esta medida, es decir, favorece más a quienes más tienen y no a quienes más lo necesitan, no así a quienes están, por lo tanto, en condiciones de vulnerabilidad. Y esa regresividad de esta medida se ha ido cada vez manifestando con más fuerza, en la medida que las personas con más bajos saldos se han ido quedando sin dinero. Como te decía, 2 millones de personas hoy día no tienen saldo en sus cuentas, 1 millón más de personas tienen saldos inferiores a 100.000 pesos y del orden de 3 millones tienen saldos inferiores a 1 millón. Por lo tanto, en definitiva, estamos básicamente dejando prácticamente a la mitad de los afiliados cotizantes del sistema sin ahorros para financiar sus futuras pensiones. Sabemos que las pensiones son bajas. Como resultado de estos retiros previsionales, tendremos pensiones más bajas aún. Y eso sin duda que no es algo que se condice con la preocupación de los chilenos en torno al problema de las bajas pensiones. Claro, eso te iba a preguntar porque suena bien contradictorio esto de que hayan existido en su momento marchas o mucha fuerza la demanda de mejorar las pensiones porque tenemos un problema que las pensiones son bajas en Chile, pero a la vez se sigue desfinanciando el sistema. Entonces suena ahí un poquito contradictorio esa lógica, ¿no? Es bastante contradictoria. La verdad es que, es una repetición de medidas anteriores, quizá, y esto es algo que se vio después en el tiempo. La primera vez que se plantea el retiro de fondos previsionales fue en medio de la pandemia, en el momento en que la economía estaba en franca recesión, estábamos en pleno proceso de restricciones sanitarias, confinamientos absolutos, caía en la actividad económica, caía en el empleo, es decir, efectivamente había necesidades que no estaban siendo suficientemente atendidas ni con la oportunidad ni con la profundidad por parte del gobierno. Recordemos de que los primeros proyectos que venían a entregar apoyo eran proyectos que eran bastante escuetos, digamos, desde el punto de vista del alcance y del apoyo financiero, y que por lo tanto entonces estos retiros de fondos parecían una única alternativa, una alternativa desesperada que fue planteada por los parlamentarios. Pero sin embargo, luego este escenario fue cambiando. Vimos que el segundo retiro ya estaba en un escenario distinto, el tercero también, y hoy día francamente estamos en un momento completamente distinto. En los 3 retiros anteriores habían cifras de IMASEC, por ejemplo, de actividad económica negativos, hoy día tenemos un IMASEC positivo. Pero al mismo tiempo vemos una recuperación en la actividad, una recuperación en el empleo, pero al mismo tiempo vemos un proceso de sobrecalentamiento de la economía que está generando un proceso inflacionario que está afectando a las propias personas y que por lo tanto harían de un quinto retiro o de este nuevo retiro algo bien peligroso en la medida de que al inyectar más dinero en la economía se pueden generar efectos de presiones inflacionarias por sobre lo esperado, que podrían significar a su vez aumentos en las tasas de interés por sobre lo esperado, y por lo tanto la verdad es que eso va complicando aún más el escenario, además en un contexto económico global que está siendo fuertemente afectado por el conflicto en Europa. Hemos visto que también la inflación, producto de factores internacionales, está viendo cada vez más afectado también, producto en el aumento de precios como commodities, que está impactando el combustible y por lo tanto en la cadena completa de precios de la economía y también en el precio del pan. Estamos viendo un fenómeno que es bastante complejo, que se está viendo, digamos, y que las personas ya lo están sintiendo.
Rodrigo, y durante la semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que todo lo que él advirtió se cumplió. Y según lo que tú estás dando cuenta de inflación, alza de tasa de interés, problemas para acceder, por ejemplo, a crédito hipotecario, todo eso fue advertido cuando fue el primer retiro, de hecho. Absolutamente. El Banco Central y el presidente del Banco Central, hoy ministro de Hacienda, fue bien enfático en cada una de las presentaciones que hizo al Congreso, en las cuales advirtió estos efectos a los parlamentarios y sin embargo no fue escuchado. Lo interesante y bastante inédito es que ese mismo presidente del Banco Central hoy día es el ministro de Hacienda y ha sido consistente en su discurso y lamentablemente vemos que nuevamente desde el Parlamento se elevan voces, digamos, en la perspectiva de perseverar en esta idea de los retiros, ya no sobre la base de una advertencia hipotética, sino sobre la base de la evidencia empírica, es decir, lo que se advirtió, y nosotros también contribuimos a advertir a la opinión pública, es algo que luego se demostró, es decir, se dijo, se van a ver afectados los saldos de las personas, se van a ver afectadas los montos de las futuras pensiones. Esto ya se está viendo. Los pensionados de enero y de febrero de este año verificaron bajas en sus saldos que se usan para el cálculo de sus futuras pensiones. Dijimos que también esto iba a tener efectos en el tipo de cambio, que iba a generar aumentos en las tasas de interés. Estos aumentos en las tasas de interés, que puede parecer abstracto, es algo que la gente lo puede percibir en la vida cotidiana. Los créditos hipotecarios a 30 años ya no existen, las restricciones para poder acceder, los requisitos, quiero decir, para acceder a créditos hipotecarios son cada vez más exigentes desde el punto de vista de la renta o de los requerimientos de pie, y por lo tanto estamos viendo una serie de otros efectos que fueron anticipados en su momento y que por lo tanto hoy día es posible afirmar de que no eran simples advertencias, no eran alarmas simplemente caprichosas, sino que más bien hemos visto cómo se han ido concretando en la práctica. Rodrigo, y yo te quería preguntar porque según las cifras que estaba viendo, alrededor de 16.000 millones de dólares era el monto que se podía inyectar eventualmente a la economía con un quinto retiro del 10%. Y en ese contexto también se advertía que las mujeres se verían particularmente mayormente afectadas, no por quedarse sin ahorro. Bueno, sí, la verdad es que cuando se analizan estos temas también de pronto se pierde un poco la perspectiva de los montos involucrados. Como resultado de los 3 primeros retiros de fondos provisionales se ha informado y por parte de la Superintendencia de Pensiones, también del Banco Central, que han sido girados del sistema de ahorro de pensiones de una cifra de mayor al 51.000 millones de dólares. Esto es mucho dinero. Es mucho dinero, tiene impactos a nivel macroeconómico y lo que estamos viendo es que como resultado de un nuevo retiro de fondos provisionales podrían inyectarse otros 16.000 o 15.000 millones de dólares más a la economía. Evidentemente no va todo a consumo, no va todo a gasto, alguna porción quedará en una decisión de ahorro de las personas, pero sin embargo igualmente estamos hablando de una cifra que va a generar efectos importantes. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de lo que tú me preguntas, ¿quiénes son los que resultan afectados en esto? Bueno, principalmente las mujeres. Hemos dicho que las mujeres por una parte tienen menores ahorros y que producto de estos retiros previsionales también están quedando cada vez con menos saldos en sus cuentas y por lo tanto van a ver castigadas sus pensiones de manera proporcionalmente mayor que los hombres. Y desde ese punto de vista, claro, esto es una mala noticia, esto es algo que hay que tenerlo presente al momento de hacer estas evaluaciones. Rodrigo, te quería llevar ahora, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIE, Centro de Estudio, consultora de seguridad social. Quería llevarte al tema de la reforma previsional, porque durante la semana la ministra del Trabajo ha estado sosteniendo diversas reuniones con la coordinadora Noma FP, con la Asociación de FP, con la CPC, para comenzar los diálogos en torno a la nueva reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo ves tú eso y cómo ves y si esperan también participar de estos diálogos que se van a desarrollar próximamente? Bueno, lo primero es que valoramos evidentemente que para el gobierno la reforma de pensiones tenga un lugar prioritario. Esto es algo que ya sabíamos, estaba en el programa de gobierno, fue tema de campaña. Es un tema que en Chile se viene discutiendo ya hace bastante tiempo. 2 gobiernos, Piñera 2, Bachelet 2, lo pusieron parte
como parte relevante de su agenda, sin embargo no tuvieron éxito en sus propuestas de reforma. Lo que hemos visto durante estos últimos 2 gobiernos es una mejora en las prestaciones del pilar solidario, en Bachelet y en Piñera, y más recientemente la aprobación de este nuevo beneficio que sustituye el pilar solidario como lo conocíamos, que es la pensión garantizada universal. Desde esa perspectiva hay un avance, pero sin duda que no da cuenta de la gran reforma al sistema de pensiones, que es lo que se necesita para adelante. Respecto a la pensión garantizada universal, sí quisiera decir de que este gobierno en su programa aspira o señaló una aspiración de llevar esta pensión garantizada universal a un monto superior al cual hoy día tenemos y que fue aprobado en enero. Por lo tanto, también deberíamos tener noticias de aquello en los próximos años, pero sin duda que la discusión de fondo tiene que ver con esta reforma y el gobierno, lo que ha señalado la ministra esta semana, es su interés de avanzar sobre la base de un diálogo tripartito, en el cual participen ciertamente el gobierno, el mundo empresarial, el sector privado en general y el mundo de los trabajadores, los movimientos sociales, siguiendo las recomendaciones de la OIT. En ese sentido, nos parece bien que se plantee un proceso de trabajo basado en la conversación, basado en la participación, en la colaboración, en el interés de todos, para lograr acuerdos que nos permitan avanzar en ese sentido, y por cierto nosotros estamos dispuestos a colaborar en la medida que también seamos convocados. Aportando la mirada del mundo técnico, te decía, porque claro, también la idea es que los técnicos también den su opinión y vean cómo avanza esto. Por supuesto, nosotros entendemos de que primero que todo hay un problema real, concreto, objetivo, que no requiere un diagnóstico que sea mucho mayor que el que ya todos conocemos y que por lo demás la ciudadanía siente y vive día a día con las bajas pensiones que hoy día existen, y pensiones más bajas aún producto de los retiros previsionales. Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, entender de que un nuevo sistema tiene que estar a la altura de esas necesidades, tiene que mejorar el monto de las pensiones, tiene que mejorar la magnitud de estas prestaciones económicas, pero también entendemos que tiene que hacerse cargo de que este sea un sistema sostenible en el tiempo, es decir, que pueda efectivamente resolver el problema, pero proyectar esa solución a través del tiempo y que no sea un sistema que pudiese quebrar en el futuro. O que tenga problemas de financiamiento. La sostenibilidad financiera del sistema creemos que es esencial y es parte de lo que nosotros tenemos que abordar a través de un estudio, digamos, de una propuesta técnica que sea robusta, sea seria, sea confiable, sea algo sólido sobre lo cual podamos avanzar. Pero también entendemos que hay otras sensibilidades que son importantes de incorporar en una reforma, como lo es, por ejemplo, la necesaria legitimidad social del sistema, es decir, que las personas sientan que es un sistema propio, que es válido, que es el resultado de un proceso amplio de conversación, y que incorpore una dosis creciente de solidaridad, que es la gran crítica que desde algunos sectores surge en materia de lo que ha sido hasta ahora el sistema de pensiones. Nosotros entendemos de que buena parte de esa solidaridad hoy día está a través y ha estado a través del pilar solidario, que por algo se llama solidario, ¿verdad?, que existe desde el año 2008, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en un proceso de reforma, por lo demás, que fue impulsado por una comisión que fue liderada también, a su vez, por quien hoy día es el ministro de Hacienda. Por lo tanto, entendemos de que ese concepto de solidaridad es un concepto que está hoy día presente, que se está reforzando a través de la pensión garantizada universal, con cargo al gasto fiscal financiado con impuestos generales, pero también entendemos que existe una demanda por incorporar solidaridad entre las personas, y esto yo creo que va a ser el tema o la discusión de fondo. ¿Cuánto de la nueva cotización que es necesario incorporar, y en eso también hay un consenso técnico, irá a solidaridad, es decir, irá a una lógica de compartir riesgos entre las trabajadoras y los trabajadores para financiar sus futuras pensiones? Y dentro de esa legitimidad social, me imagino que también la discusión va a estar dada por cuánto o más o menos Estado va a haber dentro del sistema y cuál va a ser el rol de las AFP. Me imagino que esos dos debates van a estar bien cargados dentro de esta legitimidad, que incluso durante la semana hablaba de aquello la subsecretaria de Hacienda. Sí, por supuesto. Hay un tema que es financiero, ¿cierto?, propiamente tal, en términos del aumento de las prestaciones, que el aumento de las pensiones venga a su vez financiado por un aumento en la cotización. Eso es uno, ¿cierto?, que ya no podemos seguir cotizando un 10%, eso es algo que es absolutamente insuficiente, que hay que avanzar en una tasa de cotización
No, lo que decía que es muy poco versus lo que tienen los países de la OCDE, de ese 10%. Por supuesto, en general yo creo que existe un consenso técnico también de que queramos avanzar hacia una tasa de cotización del orden del 16-18%, por lo menos, a través de un proceso gradual de aumento de esta tasa de cotización. Sabemos que el aumento en la tasa de cotización implica un mayor costo y por lo tanto ese costo podría tener alguna implicancia o efecto negativo en el empleo y por lo tanto ese aumento tiene que darse en gradualidad. Existe consenso en la gradualidad, creo yo. También existe consenso en que parte de ese aumento en la tasa de cotización sea de cargo del empleador y otra parte del propio trabajador. También existe consenso en aquello. Y, por cierto, lo que tú tocabas al final tiene que ver con la institucionalidad. Es decir, si acaso estas nuevas cotizaciones, ¿por quién van a ser administradas? Y en eso yo diría que el gobierno ha sido bastante claro en señalar de que se estaría planteando la creación de una nueva institucionalidad pública a cargo de cotizar esta nueva cotización y que la cotización o los montos ahorrados hasta ahora en el sistema de capitalización individual administrados por las AFP seguirían en principio bajo las mismas condiciones. Pero bueno, eso me imagino que será parte del debate técnico y político de los próximos meses. Considerando también que a nivel político el Congreso está bien equilibrado, entonces va a haber que llegar a grandes acuerdos en ese sentido. Así es. Y por lo mismo también creo que en general toda esta discusión que se está generando en torno al quinto retiro es una discusión que yo esperaría no avanzará mucho más. Creemos de que esto debiera frenarse en algún momento, así como ocurrió también con el proyecto del cuarto retiro, porque insistimos en que el escenario económico ha cambiado. Y yo creo que los esfuerzos tienen que concentrarse en recuperar la economía, en recuperar el empleo, en aquello que nos permita avanzar en el mediano y largo plazo. Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, a propósito de los temas previsionales que marcan la agenda, el quinto retiro, la reforma al sistema y mucho más. Rodrigo, bueno, el ministro Marcel en la semana dijo que la reforma a las pensiones va a quedar para el último trimestre del año. ¿Qué te parece a ti esa fecha, considerando lo que tiene que ir al Congreso y todo aquello? Bueno, me parece que es consistente con lo que también ha dicho la ministra del Trabajo, entendiendo de que un proyecto que aspira a ser el resultado de un proceso de diálogo tripartito amplio, requiere tiempo, pero tampoco tanto tiempo porque entendemos de que la reforma a las pensiones es una necesidad urgente, ya hace bastante tiempo además, y que no es conveniente para nadie dilatarla demasiado. Pero un proceso de diálogo tripartito creemos que debiera durar algunos meses y debiera poder avanzarse derechamente en la elaboración de un proyecto de ley que pueda ser enviado al Congreso en el último trimestre. Me parece que es un plazo prudente y esperamos que se cumpla, porque si se atrasa nuevamente, la verdad es que yo creo que las chilenas y chilenos yo creo que ya no pueden seguir esperando y yo creo que el sistema político tiene que ser capaz de dar una respuesta a una necesidad que ya se viene planteando ya hace bastante tiempo. ¿Y cómo cambia el panorama para la reforma a las pensiones, Rodrigo, con la puesta en marcha ya de la pensión garantizada universal? Comenzaron los pagos masivos, esto se va a seguir dando paulatinamente también durante el mes de agosto. ¿Modifican algo quizás el panorama o el piso con el cual nos encontramos justamente para discutir la reforma? Yo creo que sí, yo creo que genera una suerte de alivio temporal, pero muy acotado respecto de la urgencia que las chilenos y chilenos tienen respecto a las pensiones. Entendemos de que la pensión garantizada universal primero elevó el monto de las pensiones para todos aquellos pensionados del Pilar Solidario a partir de febrero y que va a incorporar un nuevo contingente de personas a partir de agosto, con esta prestación que hoy día está fijada en los 185.000 pesos. Por lo tanto, eso genera un alivio, un respiro, podríamos decir, que da un margen de tiempo para poder plantear una nueva reforma. Pero yo creo que no es más que eso. No es más que eso. Yo creo que uno no puede escudarse en la existencia de la pensión garantizada universal para seguir relatando la discusión de fondo. Entendemos de que una discusión de fondo además va a generar efectos en las pensiones en un plazo todavía aún mayor, entendiendo de que un sistema de pensiones está basado en el ahorro y por lo tanto el efecto de esas mejoras en las tasas de ahorro que esperamos que una reforma nueva incorpore, va a tener efectos evidentemente en el mediano y largo plazo, no va a tener un efecto directo. Por eso que yo creo que también va a ser importante estar atento a las noticias del gobierno
en tanto también esperamos que en algún momento proponga los aumentos de esta PGU, que hoy día es en 185.000 pesos, y que vaya avanzando paulatinamente también hacia el monto prometido en el programa de gobierno. Que es de 250.000 pesos. Así es. Es Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, consultora Centro de Estudios, especializado en temas de seguridad social. Rodrigo, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha estado bien interesante la conversación y abordamos todos los temas de la agenda. Encantado, Felipe, y bueno, estaremos siempre atentos a la contingencia política en estas materias, porque entendemos que es un tema de la máxima importancia para toda la gente hoy día en Chile. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, buenos días, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ti, Felipe, nos vemos. Y de esta forma terminamos el primer bloque de Ahora es Hora.